Imperialismo del siglo XIX. La revolución industrial trajo para Europa y el mundo grandes cambios en la economía y en la estructura social. Aunado a esto, el impacto político de las grandes revoluciones liberales, como fueron la independencia de las 13 colonias americanas y la Revolución Francesa, el rápido crecimiento demográfico que experimentó la humanidad y los grandes avances tecnológicos, propiciaron las condiciones necesarias para que las potencias mundiales se embarcaran nuevamente en la aventura colonial durante el siglo XIX, mejor conocida como neocolonialismo o imperialismo. El rápido proceso de industrialización por los que atravesaron naciones como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, etc., desató entre estas una búsqueda desesperada por encontrar y apoderarse de lugares donde obtener materias primas. Asimismo, y no menos intensa, comenzó una competencia feroz para apoderarse de la mayor cantidad de mercados donde acomodar sus productos manufacturados. Este nuevo colonialismo, a diferencia del iniciado a finales del siglo XV con el descubrimiento de América, tenía como objetivo principal la explotación económica, trayendo como consecuencia que entre las grandes potencias se diera una febril, despiadada en algunos casos, competencia por aumentar su poder y su prestigio. Ninguna nación quería quedarse atrás, ninguna nación quería perderse del reparto del mundo, ninguna nación estaba dispuesta a ceder. En el aspecto ideológico, las grandes potencias mundiales estaban convencidas, o decían estarlo para justificar su barbarie y excesos, que tenían la sagrada misión de comunicar sus adelantos tecnológicos, políticos y sociales al resto del mundo y civilizar a lo que ellos llamaban pueblos primitivos. Un claro ejemplo de esto fue el llamado darwinismo social. De esa manera, tomando como base los factores mencionados, las potencias industrializadas se lanzaron a la expansión colonialista en África y Asia y a la penetración económica de Centro y Sudamérica. También comenzó el expansionismo territorial y económico de Estados Unidos en América Latina, especialmente en su país vecino, México. Se crearon los primeros grandes monopolios, los primeros bancos, las primeras grandes asociaciones empresariales, es decir, en esa época el capitalismo, tal y como lo conocemos en la actualidad, comenzó a tomar forma. Se inicia una búsqueda vertiginosa por controlar los puntos más estratégicos para el comercio. Se construyen extensas vías ferroviarias, no solo en las naciones industrializadas, sino también en sus territorios coloniales de África y Asia, incluso en los estados recién independizados de América Latina. Se construyen también redes de canales fluviales para agilizar y conectar no solo regiones internas dentro de los países, sino también para conectar grandes regiones supranacionales, incluso continentes, como fue el caso del Canal de Suez, construido entre los años 1859 y 1869, comunicando al mar Mediterráneo con el Mar Rojo, abriendo de esa manera una nueva ruta comercial entre Europa, África y Asia. También se inicia la construcción del Canal de Panamá en 1885 por parte de los franceses, el cual será concluido por Estados Unidos de América en el año de 1914 y establecerá la tan anhelada comunicación interoceánica. En este contexto de grandes imperios, Inglaterra se convierte en la gran potencia mundial, no solo por su dominio industrial, sino también por el dominio que tenía de los mares con sus inmensas flotas comerciales y navales. Esto le permitió no solo expandir sus mercados, sino también extender sus dominios territoriales en América Latina, África, Asia y Oceanía, convirtiéndose en el imperio más grande de la historia de la humanidad. Incluso, bajo el dominio de la reina Victoria, se marcó toda una época que se conoce como la era victoriana. Expansionismo e imperialismo de Estados Unidos. El imperialismo y colonialismo en América fue diferente al que se desarrolló en otras partes del mundo y tuvo diferentes matices entre una región y otra. En la primera mitad del siglo XIX, la mayor parte
de los países latinoamericanos que estuvieron bajo el dominio español, portugués y francés lograron su independencia. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a ver amenazada su soberanía por parte de las grandes potencias industrializadas. No obstante, Estados Unidos, a través de la llamada Doctrina Monroe, emitida en 1823, intentó mantener alejadas a las potencias imperialistas europeas del territorio americano, sin lograrlo del todo. Un claro ejemplo de esto es la invasión perpetrada por los franceses a México en el año 1862. Es necesario comprender que Estados Unidos durante el siglo XIX atravesó un proceso de consolidación que convirtió a esta nación en una gran potencia. El hecho de que su postura política internacional se opusiera a una nueva ocupación europea de América Latina no quiere decir que lo hiciera por salvaguardar los intereses y bienestar de sus países vecinos, sino más bien obedecía a sus propios intereses. Quería mantener el dominio político y económico en la región, como lo sigue haciendo hasta la actualidad. Además, comenzó un expansionismo territorial, ocupando grandes territorios en la zona continental y regiones insulares. Para lograr su cometido, utilizó una serie de artimañas políticas e ideológicas que le permitieron justificar su expansión, declarar guerras donde no había motivos fehacientes para hacerlo y, literalmente, robar territorios. Una de las primeras ideologías políticas que utilizó Estados Unidos fue el llamado Destino Manifiesto, idea que expresaba la creencia de que Estados Unidos de América era la nación elegida por Dios y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Por otra parte, como ya se mencionó, en el año de 1823, formulada durante la presidencia de James Monroe, surge la llamada Doctrina Monroe. Esta establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. Paradójicamente, dicha doctrina fue concebida como una proclamación de oposición al colonialismo. Sin embargo, como todos sabemos, posteriormente fue utilizada para justificar su propio expansionismo territorial y su intervencionismo político y económico en la región. Expansión territorial de Estados Unidos. En la siguiente secuencia se mostrará de manera resumida cómo se dio la expansión territorial de Estados Unidos durante el siglo XIX. Consecuencias del imperialismo. El imperialismo trajo consigo el exterminio, explotación y esclavitud de los nativos de los países ocupados. Se dio una imposición de sistemas económicos, sociales y culturales de las potencias industrializadas a los países ocupados y oprimidos. Asimismo, se dio una explotación y agotamiento de los recursos naturales en muchas regiones del mundo. Esto trajo consigo una enorme desigualdad entre los países imperialistas e industrializados y los países invadidos y colonizados.
Finalmente, la consecuencia más evidente de este imperialismo del siglo XIX fue el inicio de la llamada Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX. Debido esto a la consecuencia desenfrenada y absurda de las potencias mundiales por apropiarse de territorios y nuevos mercados para su expansión. Espero que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias.